Buenos días. Aleluya. Dios les bendiga mucho. Voy a esperar un par de se conecte uno o dos muchachos. Dios es un Dios bueno y para siempre su misericordia. De la página de Facebook Live de la Iglesia de Cristo Jerusalén, que pastorea la pastora María de Luz del Lugo junto a la capellana Lorena Soto, pastora, copastora y pastora asociado y capellán para la gloria de Dios, David Jado Torres. Ese es mi nombre. Aleluya. Dios les bendiga mucho. Voy a hacer un estudio bíblico acerca del reino de Dios, acerca de lo que Dios es. Que sea Dios glorificado en todo, bajo la unción del Espíritu Santo. Voy a orar primeramente. Señor, te doy gracias. Te doy gracias por tu amor. Te doy gracias por lo que tú eres. Tú eres el gran yo soy. Tú eres el camino, la verdad y la vida. El único Dios verdadero. El que nos hizo conforme a su imagen y semejanza. El que nos da vida y vida en abundancia. Ayúdanos a vivir un día a la vez. Este es el día que tú hiciste para nuestras vidas. Jesús de Nazaret. Trae este estudio para tu gloria. A través de las redes sociales y de la ciencia del poder tuyo. Que tú eres el Dios omnisciente, omnipresente y omnipotente. El que puede hacer todas las cosas. En el nombre de Jesús. Yo, como les dije, mi nombre es Pastor David Jado Torres, de la Iglesia de Cristo Jerusalén, como le dije a los pastores María del Lugo y la copastora Lorena Soto. Estamos ubicados en la calle 27A K13 en Santa Juanita, Bayamón, perteneciente al Concilio de Asambleas de Dios. Mire, en el libro de Mateo, Jesús hablando, Mateo 6:33, mas buscad el reino de Dios y su justicia. Y dice el mismo Jesús, y las demás cosas vendrán por añadidura. Jesús mismo habló, mi reino no es de este mundo. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. 1 Corintios 4:20. El Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y venga a nosotros tu reino. Aquí no tiene poder, pero dice reino, el poder y la gloria. El reino, el poder y la gloria. La gloria de saber que Dios nos habita. 1 Corintios 6:19, que somos templo del Espíritu Santo de Dios. Bendiciones, Diana, bendiciones del Señor. Juan 18:36, la Biblia hablando. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Como somos la iglesia, que somos peregrinos extranjeros en este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Y como le dije, 1 Corintios 4:20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. El reino de Cristo es un reino espiritual, un reino de amor, un reino de algo sobrenatural. Porque Dios hizo este mundo por el poder de su palabra, de lo que no se veía del reino de luz, hizo este mundo. Amén. Y al hacer este mundo, usted sabe lo que sucedió allá en el Edén, y porque se han explicado bien claramente que allí en el Edén Dios le estableció a Adán y Eva, y que le dijo que podían comer de todo, menos de un árbol. Y Romanos 5:12, el pecado entró en el mundo por un hombre, por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y ahí es que entra un conflicto del reino de luz y el reino de las tinieblas. Mire, la fase espiritual del reino de Cristo es cuando uno entra y nace de nuevo.
como Jesús le dijo a Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. La iglesia entró en el reino de Dios. La iglesia entró en el reino, el poder y la gloria. Por eso Pablo dice en Romanos 14, 17, la misma fase de la soberanía. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, es sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo. Cuando uno nace de nuevo, Dios viene a habitar dentro de uno. Pero en este tiempo hay un desafío. En el libro de los Hechos, cuando Cristo murió y resucitó al tercer día, y dijo, todo poder me es dado a mí, en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Le quitó las llaves del reino de la muerte a Satanás. Escuche. Y Jesús dice, y se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Pero cuando ese nombre, que es sobre todo nombre, reina en mi vida, yo vengo a ser parte del reino de Dios. Yo vengo a ser un hijo de Dios. Yo vengo a ser un hijo de luz. Yo vengo a ser una oveja de Cristo. Pero, ¿qué es el reino de Dios? Ya hemos considerado una respuesta a este interrogante, el reino de Dios. Esto suscita dos preguntas. ¿Qué es el reino? El tema del reino de Dios es tanto central como en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Por el tema central en toda la Biblia, en el Antiguo Testamento, el concepto fundamental, escuche, es que Dios gobierna en el mundo y que todas las cosas por Él son creadas. Dios creó todo. ¿Que hay un conflicto espiritual ahora? Sí, pero tenemos que entender que la palabra del reino es predicada y que la palabra de luz, hablada a través de sus hijos, bajo la unción del Espíritu Santo, establece ese reino y ese poder. Porque Ezequiel 36, 26, que a los hijos de Dios quitó el corazón de piedra y puso un corazón de carne y puso su espíritu dentro de nosotros. Jesús proclamó la venida del reino de Dios y señaló que con él se inaugura una nueva era, la cual se ponía de manifiesto a través de sus obras del poder. Escucha ahora, el poder, milagros, señales y prodigios. Escuche, milagros. Cuando uno nace de nuevo, uno es un milagro. De modo, 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Miqueas 3:8. Escuche, si usted tiene alguna petición, la puede poner ahí. Si usted quiere compartir este video con alguien que esté pasando en necesidad, lo puede compartir para la gloria de Dios, porque hay necesidad. Yo trabajo en necesidad. Yo trabajo con personas que están en crisis espiritual bien fuerte todos los días. Miqueas 3:8. Pero ese es otro tema. Un día voy a testificar de eso. Mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel sus pecados. Estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová. Hechos 1:8, recibiréis poder. Pero ¿qué yo hago con el poder? ¿Qué estamos haciendo con la unción? ¿Qué estamos haciendo con el que nos da vida? Él nos da vida y vida en abundancia. Pero ¿qué yo comparto con la gracia de Dios? Con los necesitados, con los afligidos, en el dolor. ¿Cuál es mi tiempo de oración? Es buscar el reino de Dios. Mateo 6, dice 6. Mas tú, cuando entres en tu aposento, en lo secreto, Dios te va a recompensar en público. Porque cuando yo oro a Dios Padre, en el nombre de Jesús, algo sucede en mi vida. Se va el temor, se va el miedo. Dios me da mi dominio propio para establecer el reino de Dios, para hablar de Jesucristo y de su amor. El reino de Dios y su justicia. ¿Cómo irán? ¿Cómo irán, hermano? Si no hay quien les predique. La palabra es predicada
bajo el poder y la unción de... Esto es repetitivo. Si no el Espíritu Santo no habla, no podemos. Yo no puedo cambiar a ninguna persona. Es la palabra de Dios que dice que es viva. En el reino es viva. Es eficaz. En las necesidades es eficaz. Y es más cortante que corta el pecado. Que toda espada de dos filos que discierne los pensamientos, la mente y las intenciones del corazón. Usted que tiene alguna petición, hermano amado, la puede escribir ahí. Somos la Iglesia de Cristo de Jerusalén. Al filo de 15 minutos estaré orando para que Dios sea manifestado. Por eso Pablo escribió en el libro de los Efesios que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Y Santiago dice, someteos a quién, a Dios. Resistid a quién, al diablo. Y de vosotros huirá la semilla del reino de Dios. La palabra eficaz, la palabra que ministra a nuestras vidas. Somos ministros competentes del nuevo pacto, el pacto de Dios, el pacto de saber hablar conforme, tener un cristiano maduro. Escuche, maduro en el reino de Dios. Hechos 1:8. Lo dice, recibiréis poder. Pero que, como yo soy repetitivo, ¿qué hace el poder? ¿Qué estamos haciendo con ese poder? ¿Qué estamos creyendo? Que es milagro, en el reino señales y prodigios. Habacuc dijo, aviva tu obra, la obra del reino de Dios. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Y las situaciones que estamos viendo y viviendo de tanta decadencia moral, tanto como espiritual. Esto se salió de control. Solamente un avivamiento del poder y la unción del Espíritu Santo es la que puede cambiar y transformar todo esto que estamos viendo. El reino de Dios es la forma de Dios establecer su voluntad. Hacer su voluntad. En las vidas de los creyentes, requisito nacer de nuevo. Ya nacieron de nuevo. 1 Corintios 6:19, que me lo dije. Somos templos del Dios viviente. Romanos 12 dice, ruego, hermano. Esto es un punto clave. Por las misericordias de Dios, que presentemos nuestro cuerpo en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Pero ¿qué vemos? ¿Qué ves? ¿Qué ves en el reino de Dios? Yo veo algo, porque dice la Biblia, ha puesto los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Y cuando yo tengo los ojos de Jesús, veo algo. Veo una oportunidad de establecer el reino de Dios en las vidas de los creyentes, de los que no conocen del Señor, ganador de almas. El que gana almas es sabio. Mire, las dos principales palabras se traducen en poder. Poder. Son dunamis y exousia. Esas palabras. Boricua. Es importante discriminar entre ambas, porque no significan lo mismo. Dinamis, escuche, puede ser descrita como capacidad moral o física o poder. La iglesia tiene poder. Pero cuando dicen Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Cuando Cristo vive en mí, hay algo sobrenatural. Claro que oramos, Diana. Ya mismo vamos a orar. Ponga sus peticiones ahí. Y Dios el Padre, oramos al Padre en el nombre de Jesús. Y Dios contesta, conforme a su voluntad. Exousia significa autoridad delegada, un derecho privilegio. Esto es un privilegio hablar de Jesús. Esto es un amor, una misericordia, una gracia. Hablar del Maestro y ganar alma, sembrar la semilla del Evangelio. Dice la palabra en el Salmo 125,
Versículos 5 y 6. Los que sembraron, con lágrimas, con regocijo, segarán. Irán dando y llorando el que lleva la semilla del reino, de Dios. Dinamia significa capacidad, eficacia, fuerza, maravilla, milagro, poder, potencia. El evangelio es potencia de Dios a todo aquel que cree. Es algo sobrenatural. Dios hizo algo sobrenatural en mi vida. Pero mire lo que dice el libro de Mateo 13, 19. Arrebatar el reino de Dios. Hay alguien, uno predicó la palabra, otro la oyó, pero no la entendió, la semilla del evangelio. Y el enemigo arrebató el principio del reino, arrebató la felicidad, arrebató la fuente de la santidad. Sí, el enemigo es un experto en quitar la semilla. Escucha, la semilla, aquí en Puerto Rico yo creo que todo el mundo ha escuchado el evangelio. Pero el compromiso de vivir para Cristo, y es que todo esto cambia. Porque la palabra se predicó, el reino de Dios está en acción, pero el reino sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Pero también hay un enemigo violento. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Un enemigo que Cristo lo derrotó en la cruz del Calvario, pero nuestra lucha es contra principados, huestes de maldad en las regiones celestes. Pues no es solamente ir a la iglesia a escuchar la palabra. Yo cuando voy a la iglesia, Dios va conmigo, pero también cuando yo me voy, Él viene conmigo. Pero ¿qué hacemos en el tiempo? Sí, ahí es que todo pica. ¿Qué hacemos con el tiempo que nos da Dios? Hay muchas distracciones. El enemigo es audaz. Y muchas que quitan el tiempo de humillarse, el tiempo de derramar lágrimas ante la presencia de Dios. Por eso es que hay una guerra espiritual, hay un conflicto. El reino de Dios sufre violencia, lo repito, y hay unos secuestradores violentos del tiempo. Hay aves de rapiña espirituales que quieren arrebatar la felicidad, que vienen y atentan constantemente contra nuestras vidas, que quitan la semilla del reino de Dios. Tu vida es violentada, nuestra vida es violentada. Cuando uno le abre el corazón, los demonios vienen y sacan la semilla. Uno pierde la oportunidad de tener la palabra morando en su corazón, escudriñar las escrituras, la palabra. Jesús lo dijo, escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que tenéis la vida eterna, y ellas dan testimonio de él. ¿De qué se alimentan los demonios? De la carne. Los designios carnales dicen son enemistad para con Dios. Por eso esta lucha en la carne, entre la carne y el espíritu. No es que uno quede endemoniado, pero queda sin semilla. Y si uno no escudriña la escritura, la semilla es sembrada. Pero si uno no memoriza las escrituras, recibiréis poder. Somos real sacerdocio, primera de Pedro 2:9, nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Nación santa. Para que anunciemos las virtudes del reino, las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Porque Dios es luz. Dios es luz. Pero mientras más yo me acerque a la luz, más yo voy a ser un guerrero victorioso. La queja es en todo momento. Por eso dice, por lo demás fortaleceos en el Señor. En el Señor. En el Señor. Y en el poder de su fuerza. Efesios 6:10. Si yo no hago un sacrificio vivo, soy un cristiano débil, con muletas, cojo. Sí. Sin falta de fe. Sin fe es imposible agradar. La lucha es constante en este reino. Sufrimos violencia repetitiva, porque está en el reino de Dios, no estamos vacunados contra este tipo de ataques.
Cuando faltas al culto, cuando tomas en poco el culto, cuando tienes solo presencia física en el culto y no somos adoradores de Dios en espíritu y en verdad. Isaías 29:13 dice, este pueblo se acerca a mí con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Voy resumiendo, hermano, voy a orar pronto. ¿Qué es la vida cristiana? Un seguidor de Cristo. ¿Y qué es Cristo? Cristo paga un precio bien grande. La iglesia en este tiempo sufre violencia. Este tiempo está bien difícil, bien duro. Por eso Pablo escribió Gálatas 6:17, yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesucristo, las marcas de establecer el reino de Dios. La marca de Pablo vio cosas sobrenaturales, pero también peleó contra fieras. Sí. Tuvo una lucha, hermano. Mientras más se aproxime a la venida del Rey de Reyes y Señor de Señores, el diablo sabe que le queda poco tiempo. Cristo ganó la batalla. Pero si yo no peleo, no gano. Este es el punto. No es que si peleas, puedes ganar o puedes perder. No. La promesa es que gana. Si yo peleo la buena batalla de la fe, yo soy un vencedor. Somos más que vencedores. Pero dice, sometete a Dios. Resistid al diablo y de vosotros huirá. Pero si yo no peleo, si yo no cojo la cajera, pierdo. Miren, el evangelio es un evangelio de paz. Y voy a terminar aquí. Pero el enemigo nos quiere quitar la paz. Jesús dijo, mi paz. En el reino es mi paz. Mi paz os dejo. Mi paz os doy. No como el mundo te la da. Yo te la doy. Porque Jesús en la cruz dijo, el castigo, 16, de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Y Juan 16:33, hablando el maestro. Estas cosas os he hablado para que en mí, en él, tengamos paz. Pero después dice, en el mundo, donde estamos viviendo en el mundo, tendré aflicción, conflictos, situaciones. Pero nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Confía en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque somos una iglesia vencedora. Porque Cristo venció. Somos más que vencedores en Cristo. Pero si yo no peleo la buena batalla de la fe, yo no, mira hermano, estoy desarmado, vestido de toda la armadura, de toda la armadura de Dios. Pero sin un espíritu de oración, no hay reino de Dios, no hay vida espiritual. Solamente soy un cristiano salvo, pero sin poder. Aleluya, sí. Poder de hablar, poder de poner las manos. Mire, hermano, yo trabajo con personas de la calle todos los días. Personas atadas a conflictos, situaciones. Bien fuerte lo que yo veo. Te bendiga, pastora Lorena. Esto es una situación, esto es un conflicto del reino de Dios contra el reino de las tinieblas. Pero como lo leí, 1 Corintios 4:20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Pero ¿qué yo hago con el poder? ¿Cómo irán? Si no hay quien les predique. Una iglesia activa en la fe. La fe requiere obra. Porque la fe sin obra en el reino es muerta en sí misma. Muerta. Una fe muerta. Cristiano lleno de la sabiduría, del entendimiento, pero sin, alaba alma mía Jehová, pero sin la unción del Espíritu Santo de Dios. Esto es fuerte, sí, hermano. A Cristo le costó la vida. A los apóstoles le costó la vida. En este reino de Dios, establecer el reino de Dios. Estamos viviendo evangelio light.
Gloria a Dios, aleluya. Y después cuando salgo de la iglesia, somos luz. Alumbramos. Alumbramos, hermano. Dios nos va a demandar. Cuando vemos a alguien, oye, tuve ciego, huérfano, pero ¿cuándo tú tuviste ciego o huérfano? Cuando tú solo hiciste a uno de tus pequeñitos, a mí me lo hiciste. Eso dice la palabra en Mateo 25. Sembremos la semilla del reino. Y esa semilla nunca va a tornar atrás vacía. Y repito esto. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en mi vida, el Espíritu Santo está con usted, el Espíritu Santo está con esta iglesia. Pero, hermano, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Yo estoy orando por algo sobrenatural. El Espíritu Santo dice, ¿estás preparado? Aleluya. Para algo más. Usted sabe que orar por un muchacho de la calle que no está asistiendo a alguna iglesia ni nada, y usted ore por ello y sientan el poder de Dios. Eso es Dios, no soy yo. Yo no tengo nada. Pero el que está en mí es mayor, amán soley, que el que está en el mundo. Ponga las manos sobre los enfermos. Es un reto. El Espíritu Santo le está lanzando un reto a la iglesia. Pon las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. En mi nombre echarán fuera demonios. Verán que señales, milagros y prodigios. Grandes cosas, dijo, haremos en su nombre. Las grandes cosas es que Dios liberte, que establezca su reino. Milagros, señales y prodigios. Yo sé que Dios siempre es avivamiento, pero necesitamos algo más. Cuando Jesús se separó por 40 días y dijo, Lucas 4, aleluya, el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido Jehová, para predicar el año agradable, parafraseando. Pero escuche, a los quebrantados de corazón, a los afligidos, a los presos, apertura de la cárcel. Eso es lo sobrenatural del reino de Dios. ¿Qué vemos? ¿Qué vemos? Yo le digo, para la gloria de Dios, Dios me puso en un lugar que Dios nos posiciona en un lugar ¿para qué? Para manifestarle el amor de Dios, para manifestar la paz de Dios. Porque hay mucha gente con comezón de oír, mucha gente necesitada. Voy a orar por el empleo de Juan Carlos, de la ministra Diana. Voy a orar. Señor, te doy gracias. Te doy gracias porque tú eres el gran yo soy. Tú eres el que oye. Tú eres el que contesta conforme a tu voluntad. Porque el único Dios que dice, clama a mí que yo te responderé. Eres tu maestro. Respóndenos, Dios. Tocamos tu puerta. Tocamos al único que puede decir que la palabra de tuya nunca va a tornar atrás vacía. Y tú la envías, aleluya. Y tú la pones por obra. Cambia nuestras vidas, nuestros corazones, de entender que ese poder es para algo más. Y ese algo más es ver tu gloria. Amán Soleil, es ver tu manifestación del Espíritu Santo. Únenos como pueblo como nunca antes. Porque esas personas, 12 hombres comunes y corrientes, transformaron el mundo, Dios. Transfórmanos, Dios, primeramente a nosotros. Y únenos como iglesia, como el cuerpo de Cristo, Nazareno amado. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús, que tú seas glorificado en todo. Porque el reino de tuyo no consiste en palabras, sino en poder. Dios les bendiga mucho. La paz de Dios, el evangelio es gozo. Y en su presencia, hermano, hay plenitud de gozo. La gloria es de Dios. Sean bendecidos. Dios es bueno. Gracias.